Oye, déjame decirte esto. Hay noches y luego están las noches de la vida. Noches que no se miden con horas, sino con lágrimas. Noches donde el alma se encoge y el corazón se calla y los pensamientos gritan. Noches donde nos sentimos que Dios está en silencio, pero en realidad están preparadas para un milagro. Hechos capítulo 16, versículo 25, relata una de estas noches. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero decirte que Pablo y Silas no estaban en un auditorio, ni en un retiro espiritual, ni en un momento cómodo. No, estaban en la peor versión de la prueba. Habían sido golpeados injustamente, acusados falsamente, humillados públicamente y luego arrojados en la parte más oscura de la cárcel. La Biblia dice el calabozo del más adentro. Esto significa el lugar más frío, más húmedo, más sucio, el que nadie quiere ver, el que nadie quiere mencionar. Ahí en ese rincón donde solo deberían encontrar queja y lamento, brotó una canción. Y quiero detenerme un momento para decirte esto. A veces Dios permite que llegues al calabozo de más adentro para mostrarte que su luz es más fuerte que cualquier sombra. La medianoche no es una hora, es una temporada. Todos tenemos una medianoche espiritual. No siempre tiene que ver con el reloj, sino con el alma. Medianoche es cuando la respuesta no llega. Medianoche es cuando la puerta no se abre. Medianoche es cuando la traición duele más que el golpe. Medianoche es cuando ya no sabes si seguir orando o simplemente rendirte. Pero en esa hora, justo ahí, donde Pablo y Silas nos enseña algo que rompe lógica. No esperaron a que saliera el sol para adorar. No esperaron a sentirse mejor. No esperaron a ver el milagro. Ellos cantaron con la oscuridad. ¿Por qué? Porque la adoración no es una reacción a lo que veo, sino una respuesta a quien es Dios. Oraron. Oraron porque la oración conecta lo terrenal con lo eterno. Imagínate a Pablo con la espalda abierta por medio de los latigazos, a Silas tratando de respirar profundo porque el dolor lo ahogaba, ambos encadenados, sangrando, exhaustos, y aún así oraron. No oraron para escapar del proceso, oraron para recordar que Dios está en el proceso. La oración es ese cable invisible que aunque parezcamos hundidos, nos mantiene conectados al cielo. Cuando no entiendes, oras. Cuando no ves nada, ora. Cuando todo duele, ora. Porque la oración no siempre cambia lo que pasa afuera, pero siempre cambia lo que pasa adentro. Pablo y Silas cantaron. Porque la adoración cambia atmósferas. No dice la Biblia que sus voces eran perfectas, que estaban afinados, que estaban fuertes. Solo dice cantaban himnos a Dios. Tal vez su canto temblaba, tal vez sus voces estaban débiles, tal vez las lágrimas se mezclaban con la melodía, pero aún así cantaron. Cuando cantas en tu dolor, cuando levantas las manos con heridas, cuando adoras en tu quebranto, cuando decides que tu voz no será silenciada, el infierno tiembla, la oscuridad retrocede, las cadenas comienzan a aflojarse, el ambiente cambia. Y es que la adoración es el arma que la oscuridad no puede resistir. Los presos lo oían. Quizás ellos no lo sabían, no se daban cuenta, pero la adoración de ellos estaba impactando a otros. En la cárcel habían delincuentes, ladrones, hombres cuyas vidas estaban marcadas por culpa, violencia y oscuridad. Y ahí, entre esos muros, se escucha algo que nunca había oído, una canción de esperanza. Y déjame decirte esto, que tu adoración en la prueba no es para ti solamente. Es para alguien que te observa, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos.
para los que te rodean, alguien esté escuchando cómo tú enfrentas tu medianoche. Y tu adoración puede cambiar la historia de esta persona. De repente, la respuesta divina siempre llega así. Me encanta esta parte del versículo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. En el de repente de Dios aparece cuando menos nos esperamos. No dice que el terremoto comenzó cuando ellos gritaron, sino que cuando ellos adoraron. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Quieres que algo tiemble en tu vida? ¿Quieres que algo se rompa? ¿Quieres que algo se abra? Pues adora, ora, levanta tu voz aunque estés cansado, porque Dios no responde a la comodidad, Él responde a la fe. Y cuando la fe canta en medio de la oscuridad, el cielo actúa en la tierra. Las puertas se abrieron, dice la palabra, y las cadenas se soltaron. Aquí está el poder sobrenatural. Pablo y Silas no pidieron que Dios rompiera cadenas, pero Él lo hizo. No pidieron que las puertas se abrieran, pero se abrieron. No pidieron que la cárcel temblara, pero tembló. Cuando tú haces tu parte, adorar, orar y confiar, Dios hace la parte que tú no puedes. La adoración desata lo que está atado. La oración abre lo que está cerrado. Y la fe ilumina lo que está oscuro. Tu medianoche será tu testimonio. Lo que para otros es un final, para Dios es un comienzo. Esa cárcel se convirtió en un altar. Ese encierro se convirtió en una plataforma. Esa noche oscura se convirtió en un capítulo eterno de la Biblia. Tu noche no es permanente. Tus cadenas no son eternas. Tu dolor no es tu tumba. Dios está preparando un de repente para tu vida, y cuando llegue entenderás por qué tuviste que pasar por ese calabozo, por qué tuviste que esperar, por qué tuviste que llorar, por qué tuviste que cantar con la voz quebrada. Déjame decirte esto: lo que empieza en la oscuridad termina en gloria. Hoy te digo, canta, aunque la noche sea larga. Ora, aunque el silencio sea fuerte. Adora, aunque los grilletes duelan, porque Dios no ha terminado. Tu medianoche será el escenario donde el cielo mostrará su poder, y al igual que Pablo y Silas, tú también verás que no estabas solo, que Dios estaba ahí, que el propósito era más grande que la herida, y que la adoración siempre vence a la oscuridad. Dios te bendiga y Dios te guarde.